Muy buenas noches para todos. Hoy estamos transmitiendo directamente desde Colombia para toda América Latina y a la hispana. Tenemos la posibilidad desde las 8 a.m. hora local, compartir con todos los amigos de Urantia. Y como siempre tenemos invitados muy especiales para nuestro café virtual. Tenemos que dar gracias a Urantia Televisión, que nos permite transmitir en directo en el día de hoy. Y también hoy nos estamos estrenando en la transmisión en directo a través de YouTube. Así que todos aquellos que quieran hacer sus comentarios o hacer sus aportes a través del chat de YouTube o a través de las diferentes aplicaciones que tiene Urantia Televisión, también vamos a leer sus comentarios y vamos a estar aquí compartiendo con todos ustedes, nuestros televidentes y nuestros seguidores a través de las redes sociales. Hoy tenemos a Lourdes Burgos, es una mujer maravillosa que la primera vez que yo la conocí fue a través de los Urantiatones, a través de todas estas jornadas que hemos hecho en América Latina. Lourdes es una mujer que transmite ese amor, esa pasión por el libro de Urantia. Y desde el primer momento en que la vimos, decimos, esta mujer definitivamente la tenemos que invitar a nuestro programa porque es gran conocedora, y cuando empezamos a investigar de un poquito de la vida de Lourdes, vimos que es una docente que ha participado en diferentes eventos en grupos allí de estudios en su país. Ella se está conectando hoy, creo que desde Cusco, si no estoy mal, y entonces estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación para compartir un poco del trabajo que haces con Urantia, y también para que nos ayudes a ver tu visión muy particular del estudio que estamos haciendo del documento 44, Los Artesanos Celestiales, que es la segunda parte de nuestro programa. Angelita, Wilson, muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a todos y los dejo en manos de nuestra entrevistadora, Angelita. Gracias, Jotica, muy amable. Nuevamente, buenas noches a todos los que nos hemos saludado. Todos sean bienvenidos. Qué rico todos estos participantes que nos ayudan a hacer de este un programa, un café virtual ameno, que fluye, tranquilo y muy para nosotros interesante. Lourdes, qué rico tener yo el honor de entrevistarte hoy. Son unas pocas preguntas. Tú puedes tomar tu tiempo para responderlas. Empiezo, como siempre, con la pregunta inevitable y que más nos interesa a nosotros los participantes. Y es, ¿cómo llegó el libro de Urantia, la quinta revelación, a tu vida? Bueno, antes de responder, muchas gracias por invitarme esta noche y me siento contenta de estar aquí con ustedes, de compartir, y gracias, bueno, por los elogios que por ahí han caído, aunque creo que todos tenemos nuestros lados llenos de luz y nuestros lados también oscuros que hay que redimir, que hay que transmutar de alguna manera, ¿no? Bueno, con respecto a esa primera pregunta de cómo llegó el libro de Urantia a mi vida, a mí me gustaría, para empezar, separar un poco lo que es el libro de Urantia de las enseñanzas del libro de Urantia. Si hablamos de las enseñanzas del libro de Urantia, creo que estas enseñanzas han llegado a nuestras vidas desde que nacimos. De una u otra manera siempre hemos tenido un ser humano, sea alguien de la familia, papá, mamá, hermanos, tíos, una madrina por allí, un amigo cercano a la familia, o en la adolescencia un amigo cercano a nosotros, que nos puede haber dicho cosas, o nos puede haber hecho vivir experiencias, o nos puede haber mostrado a través del ejemplo que las enseñanzas que están contenidas en el libro de Urantia son enseñanzas vivas, ¿no? Que la hermandad no es un cuento, que la inspiración a otros seres humanos es posible, que existe un propósito de vida digno, que la vida no acaba después de la muerte y cosas semejantes, ¿no? Entonces, desde este punto de vista de que las enseñanzas del libro de Urantia están o han estado presentes en la vida de todo ser humano, siempre de una u otra manera, a mí me gustaría rescatar una experiencia que yo tuve cuando tenía más o menos 20 años de edad, que es que
recibí un testimonio viviente a través de una persona que yo considero un guía espiritual, que ya no está en este mundo, acerca de estas enseñanzas, ¿no? De lo que es realmente glorificar al Padre cada día y honrar la hermandad de los hombres. De separar lo que significa ser hermano realmente de aquellos problemas, inconvenientes, dificultades, choques, roces que puedes tener en la vida diaria con otros seres humanos, ¿no? Y fue a partir de este testimonio tan grande que yo sentí que era posible realmente vivir la espiritualidad. Yo había crecido en un hogar donde siempre la búsqueda espiritual, por así decirlo, estuvo presente, pero no necesariamente la vivencia de las enseñanzas espirituales, en el sentido de que había muchas contradicciones como las que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Que la boca para afuera puedes decir, sí, yo amo la hermandad, y de ahí te estás peleando por cualquier tontería con las personas que tienes al lado, ¿no? Y donde el enemigo resulta ser esa pobre criatura que pasa frente a tu vida en el momento que tú estás de mal genio, que te levantaste con el pie izquierdo y te olvidas de la hermandad, ¿no? Entonces, el hecho de poder vivir esta experiencia, que fue un testimonio de vida, valga la redundancia, viviente, a mí me cambió la vida para siempre. Y fue esta misma persona que años después me trajo el libro Durantia físicamente, no a mí, sino a un grupo de personas también, que en el momento estábamos en Lima, en Perú. Pero fue como que no recibí el libro, sino que recibí un testimonio viviente de estas enseñanzas, y luego me di cuenta que esto estaba escrito de una manera coherente en un libro que resultaba ser el libro Durantia. Obviamente este libro tiene muchas particularidades, muchos detalles de cómo puede ser la vida después de la muerte en el universo, las diferentes entidades o personalidades celestiales que existen, cómo fue la creación del planeta, qué pasó con la vida de Jesús. Pero yo en lo personal pienso que se resumen dos cosas, ¿no? Que es glorificar al Padre cada día, y qué significa glorificar al Padre, ¿no? Y honrar la hermandad de los hombres, y qué significa realmente ser hermano. Bueno, no sé si hablé demasiado, pero... Lourdes, no, excelente. No, tómate el tiempo que necesites para expresar tu respuesta. Muy bien, como tú lo dices, en la arena es donde nosotros nos medimos. En este día a día, en estar con nuestros hermanos, en lo que tú dices es muy cierto. ¿Cuántos pagan por un mal genio, una ofuscación o un problema que uno tenga? Y es verdad, en la arena somos medidos. Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado desde que conociste este libro hasta el día de hoy? Bueno, es importante saber que conocer estas enseñanzas, más que el libro, me inspiró de tal manera que en el momento yo realmente, estaba estudiando Derecho, no estaba contenta con la carrera que seguía. Y decidí darme un tiempo sabático, ¿no? Que fue dedicado a un viaje con mochila, pero una búsqueda espiritual, ¿no? Yo lo veo como una especie de peregrinaje sin necesariamente querer ir a un lugar específico, ¿no? Una especie de búsqueda que concluye en que tú al final te das cuenta que todo lo que estabas buscando estaba en realidad dentro de ti mismo, pero necesitas las fuerzas de choque, la experiencia externa, para que eso se revele, ¿no? Como la famosa analogía del diamante en bruto que tiene que ser pulido. Entonces, en esa época yo dejé la universidad. Mucha gente no lo aprobó en el momento, comenzando por la familia, porque me faltaba 1 año y medio para terminar la carrera, y decidí hacer un año sabático de búsqueda espiritual. Pero resulta que ese año se convirtieron en 8 años. 8 años que estuvieron caracterizados por recorrer gran parte de Latinoamérica, Europa del Este y Egipto, Israel, ¿no? Hubo momentos de trabajo simplemente externo, de voluntariados en algunos lugares, por ejemplo, estuve en un kibutz en Israel, pero también de compartir muchas cosas a nivel espiritual en distintas ciudades, en distintos países, con gente que también estaba en esta búsqueda, y llevando las enseñanzas del libro de Urantia, pero intentando vivirlas, no esta película donde uno pone el libro por delante, toma, te presento el libro, ¿no? Sino esta otra realidad donde tú te presentas a ti mismo como un hermano que está intentando vivir estas enseñanzas, sin necesariamente decir la fuente
si es que no lo amerita, porque no todas las personas se sienten cómodas con que tú le digas, lee este libro, o les hagas propaganda del libro Urantia, o marketing sobre el tema, ¿no? Pueden sentir que hasta es impositivo, pero si tú te abres como ser humano a compartir lo que tú estás intentando vivir, más aún cuando se tratan de verdades universales, independientemente de cuál sea la religión o la filosofía de vida que tenga esta persona, ese hermano va a reconocer esa verdad y va a haber un intercambio, ¿no? Un intercambio amoroso, un intercambio de apertura mutua, un intercambio de, oye, estamos en este mundo y queremos lo mismo, ¿no? Dejar un legado de vida que está muy lejos del ego o de la presunción, sino que hay de las generaciones venideras, ¿para qué estoy aquí? Necesito realmente hacer algo digno de mi vida y cosas semejantes, ¿no? Y bueno, después de esos 8 años sí vino este sentir interior de que por algo yo había nacido en Perú, que tenía que regresar acá a compartir con mis hermanos peruanos aquello que yo internamente había reconocido en mí misma, ¿no? Por estas experiencias externas de situaciones a veces difíciles, pero que yo misma había buscado. Todos tenemos diferentes formas de crecer internamente. En lo personal, yo creo que a veces hay una parte en mí que tiene tanto miedo y es tan pusilánime que en realidad, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, porque muchos somos así. Pero a lo que voy es que yo misma me coloco en situaciones extremas para que ya no tenga alternativa más que vivir aquello que realmente anhelo, ¿no? Y cuando miro al pasado pienso que esta fue una situación más o menos así. Pero esto no lo hice sola, ¿no? Una hermandad sosteniéndome. Cuando digo hermandad no me refiero a un grupo en particular, aunque también había muchas personas que teníamos en común haber sostenido una búsqueda espiritual en un grupo, pero me refiero a todos los hermanos que yo fui conociendo. Es como que en mi casa me vendieron una película de la hermandad y que yo tenía que buscar y demostrar que realmente existía. Y sí, la hermandad existe. Yo era una persona que tenía muy desarrollado el concepto de una relación personal con Dios. Desde que era pequeña, bueno, me enseñaron a orar, pero oraba espontáneamente, pero conversando con Dios, no con ninguna oración en particular aprendida, ¿no? Incluso había momentos coloquiales con el Padre, ¿no? Sí, de pequeña yo decía, por ejemplo, ¿no? Dios mío, Dios millito, Dios millón, ¿no? Y hacía chistes con Dios, o te amo, te amo, te amo, amote, camote, camotito, cosas así, ¿no? Graciosas de infancia, que hasta ahora incluso las hago con mis hijos, ¿no? Pero sin embargo tenía una gran negación al hermano, ¿no? O sea, quería una espiritualidad que incluyera a Dios, pero que no incluyera la hermandad, ¿no? Para no tener roces, choques, discusiones que son naturales en la vida, ¿no? Y que uno no necesariamente quiere tener, pero las tienen, ¿no? Porque son parte del crecimiento, son inevitabilidades en palabras del libro Urantia. O porque a veces no eres lo suficientemente maduro para poder trascender ciertas cosas y te quedas atrapado en ellas, ¿no? Pero luego de esta experiencia más otras adicionales, sí, yo puedo dar testimonio viviente de que la hermandad existe. De llegar a un sitio y no tener demasiado dinero y conocer a alguien que te abre su casa, que te da las llaves de tu carro, que hablas de temas en común con respecto a qué queremos en esta vida y en este mundo y cómo mejorar el planeta, ¿no? Y donde hay confianza y donde hay entrega y propósito mutuo. Entonces, más o menos la cosa va por ahí. Luego regresé, bueno, conocí al papá de mis hijos, tengo 2 hijos que ahora tienen 16 y 12 años. También me separé del papá. No era una persona para mí, pero viví las experiencias que tenía que vivir. Y en el proceso de todo esto también terminé la carrera del Derecho, hice una maestría en Políticas Sociales de Infancia, pero luego me di cuenta que en realidad lo mío era la educación, ¿no? Y me dediqué a temas educativos. Y bueno, yo enseño inglés, saqué mis títulos técnicos de inglés, luego hice un montón de cursos, diplomados, y ahora estoy con un tema también de especializaciones educativas, que es lo que realmente me gusta y donde siento que de alguna manera es el campo en el que yo puedo conciliar la espiritualidad con ganarme la vida, ¿no? Inspirar a otras almas menores, por así decirlo, en este planeta,
a que también tengan un propósito digno de vida. A veces se puede hablar de Dios, a veces no, pero siempre se va a poder hablar de la hermandad en términos de, ok, ¿qué estás haciendo por tu prójimo? ¿Qué vas a hacer por tu mundo, por tu comunidad? ¿Cuál es el legado que vas a dejar? ¿Cuáles son tus valores y cosas semejantes? Entonces, por ahí va la cosa. Muchas gracias, Lourdes. Pues excelente, porque es que desde la enseñanza, desde allí, pues es mucho lo que puedes comunicar, ¿no? Se te puede facilitar más que a otros seres que no tenemos esa facultad de ser, de enseñar, de tener un auditorio que nos oiga, pero excelente. La palabra hermandad, linda, esa palabra la verdad es la primera vez que la oigo, que si hablamos de hermanos, somos hermanos, pero no de hermandad en el significado que tú le das tan lindo, donde aquella persona que nos ayuda sin ningún interés. Entonces es una palabra que ya mismo la voy a meter dentro de mi diccionario vibrante. Muchas gracias. Mira, algo más que enseñaste hoy. Bueno, cuéntanos qué cambios así drásticos o qué cambios sentiste tú que hubo en tu vida a partir del momento en que llegaste a estas enseñanzas de la quinta revelación. Bueno, creo que más o menos ya lo he mencionado, pero si hablamos desde un punto de vista más intelectual, académico, que de hecho es algo que me atrae mucho, ¿no? Tengo un lado que le gusta mucho estudiar, aprender. Para empezar, me liberé de este concepto que tenía antes medio confundido, ¿no? De la reencarnación, ¿no? Y de hecho fue un alivio, ¿no? Porque siempre había como este temor de, oye, ¿será verdad lo que dicen las enseñanzas de Oriente, ¿no? De que si no la haces bien, pucha, te vas a reencarnar en una especie inferior, en un animal o en lo que fuere, ¿no? O este ciclo sin fin de cuándo, voy a ser grosera, ¿no? ¿Cuándo carajo voy a salir de este planeta si voy a seguir reencarnando una y otra vez, ¿no? Entonces fue como que un alivio, pero al mismo tiempo un panorama maravilloso de esto que nos espera después de la muerte. Yo no era una persona que temiese la muerte, pero más bien cuando tuve hijos te agarra, creo que todos, un poco esta experiencia de no me gustaría irme sin dejarlos preparados, ¿no? Que si me agarra esta situación, me agarra cuando ellos ya tengan como que las herramientas suficientes para hacerla bien en la vida, ¿no? Pero sí me liberé de esta sensación de que si te vas a morir, como dicen los católicos, que te agarre confesado, ¿no? ¿Y qué implica este confesado desde una perspectiva que hoy yo tengo a la luz de las enseñanzas del libro Brantia? Es que estés en paz con la vida, sin deudas internas, ¿no? Sin faltas de perdón, y de hecho a veces hay etapas de nuestra vida en que tenemos que trabajar estos aspectos de manera muy dura, ¿no? No pienso que arrepentimiento, porque creo que sí es bueno arrepentirse de ciertas cosas, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, si volvieran a hacerlo, viviría todo otra vez. Sí, desde un punto de vista, abraza tu experiencia, ¿no? Aprende tus errores, pero no con este ego terrible de, no, o sea, yo no he hecho nada mal, ¿no? Creo que eso, ¿no? De liberarte de que, ¿por qué tienes que esperar a morir para vivir esto otro maravilloso que te espera en los mundos venideros, ¿no? Cuando sabemos que más bien esa realidad puede empezar aquí y ahora, ese cambio significativo de conciencia puede empezar aquí y ahora. Pero también me liberé de esta cosa que anhelaba, de que para mí la espiritualidad significaba anhelar la esperanza de que algún día va a aparecer un ser así mágico, un ángel, un hermano, no sé, evolucionado, un maestro ascendido, como le quieran llamar, y que, ¡cling!, ¿no? Con la varita mágica o la luz, no sé qué cosa me iba a iluminar, ¿no? No, pues resultó que el camino espiritual era trabajo. y de hecho, un trabajo muy duro. Portátiles y 10 tablets. Según la directora del centro educativo Los Zampones, habría ingresado por el... Qué pena, Lourdes, fue que se disparó un micrófono, pero ya se mutió. Bueno, eso, ¿no? De que el trabajo, o sea, hay una parte del libro Durantia que dice, bueno, no se la cita exactamente, ¿no? Pero más o menos que la vida es un día de trabajo y que lo debes hacer bien, ¿no?
Y esa es un poco la película a la que tenemos que aterrizar, y todas las filosofías y religiones te lo dicen, ¿no? Y también hay esta cosa muy oriental del budismo, ¿no? Del Tao, ¿no? Lo que vale es el aquí y el ahora. Ayer no existe, mañana tampoco. Pero ese aquí y ahora es realmente, ni siquiera es hoy, es aquí y ahora, este momento, ¿no? Que incluso tiene que ver con estas prácticas que hay de mindfulness, ¿no? De que estoy presente aquí y estoy valorando el momento que estoy viviendo, y lo estoy aceptando como es, independientemente de que la experiencia no sea necesariamente maravillosa en algunos momentos, ¿no? Pero tengo algo que aprender, tengo algo que valorar, es algo nuevo para mí y implica quizás poderme poner en los lugares o en los zapatos de alguien a quien siempre critiqué, o una nueva perspectiva de vida, o algo que nunca pensé que me iba a suceder a mí. O sea, hay tantos puntos de vista desde los cuales valorar lo que uno está viviendo, y siempre este agradecimiento, ¿no? Gracias, Padre, por un día más de vida, gracias por esta experiencia. Abrazar el momento presente, literalmente. Creo que esos han sido los cambios mayores, ¿no? Eso no significa, y eso lo quiero dejar muy claro para todos, y creo que estarán de acuerdo porque lo viven en su propia vida, no significa que no hay momentos difíciles, que no hay momentos de muchos desafíos, que no hay momentos que impliquen contradicciones en las que no sabes para dónde agarrar ni qué hacer, ¿no? Por supuesto, la vida está llena de esos momentos, pero a pesar de todo eso, sería seguir abrazando ese agradecimiento por la vida y consagrar la vida al Padre, ¿no? Quizás ese fue también uno de los cambios significativos mayores, ¿no? Estas partes del libro Urantia que nos dicen, ok, todos oran y piden cosas, ¿no? Como que ese es un primer nivel de oración, la oración egoísta que definitivamente no te va a ser concedida, pero que de alguna manera te puede crear cierto hábito de, por lo menos, querer acercarte a Dios, ¿no? Al principio solo en los momentos difíciles, después de una manera más constante, incluso cotidiana, diaria, varias veces al día, como que se va elevando tu nivel de oración, ¿no? Luego, bueno, ya no voy a ser egoísta, Padre, que sea lo mejor para tal ser humano, que llegue lo que realmente yo tengo que vivir, hasta que de pronto llegas a ese punto donde ya no pides nada, ¿no? Y es el momento de comunión con Dios y de oración. Padre, ¿en qué te puedo ser útil? ¿No? Y realmente, qué maravilloso sería el mundo si es que todo el mundo estuviera ya en ese nivel, ¿no? Y muchos niveles más elevados que hemos vivido quizás en algún momento de verdadera comunión con Dios, ¿no? Pero en vez de estar pidiendo tanta cosa para uno, no sé, pues hello, universo, acá estoy, ¿en qué puedo servir, no? Una cosa así. Lourdes, maravillosos todas tus enseñanzas, tu sabiduría, tus consejos, tus sugerencias, excelentes, que de verdad que qué cantidad de sabiduría, muchas gracias. Por aquí tengo, perdón un minutico, Lourdes, Botica, nos están preguntando si se puede ver el programa en este momento en vivo por YouTube. Nos preguntan 3 días en el chat. Efectivamente, sí se está transmitiendo en vivo a través del canal de Urantia Café Virtual. Café Virtual Urantia. Ok, Andrés, gracias por preguntar, ya tiene la respuesta. Lourdes, tú no has parado de prepararte académicamente, ¿no? Siempre es en una búsqueda, en aprender más. Bueno, académicamente, desde el punto de vista de la carrera, de lo profesional, a mí me encanta estudiar. Sería feliz que me paguen por estudiar y no tener que trabajar. O sea, hacer investigaciones de pronto educativas y cosas así. Y de alguna manera eso se vincula también con estudiar otros temas que tienen que ver con las enseñanzas del libro Durantia, o con otras cosas que de pronto a veces leo en el libro Durantia y que las relaciono con, de pronto, búsquedas espirituales que también he tenido antes, ¿no? Y cuál es la verdad común que contienen, o cosas nuevas que por ahí averiguo de ciencia, ¿no? De neurociencia, de física cuántica, que no es que la entienda wow, ¿no? Pero digo, esto está muy cercano a temas de cómo se organiza el pensamiento para un propósito espiritual, o el hecho de que
en realidad esta vida es, entre comillas, una ilusión, ¿no? De hecho, ahorita que vamos a ver lo de los artesanos celestiales, ahí se habla un poquito de esto, ¿no? De que cuán difícil es para nosotros entender la espiritualidad y cuán difícil es para los seres que nacieron completamente espirituales, ¿no? Que son creados perfectos, comprender el mundo material en el que vivimos, y de hecho lo consideran una ilusión, ¿no? Entonces sí me gusta bastante vincular estos temas, y a veces los entiendo, a veces no. Es como cuando lees el prólogo del libro Durantia, ¿no? Que de pronto estás en un día que no entiendes nada, y de ahí pasan 6 meses, y de pronto un día lees y entiendes todo porque estás en un nivel de conciencia más elevado, y cosas así. Lourdes, anteriormente estabas hablando de la sabiduría del Tao. Me entró curiosidad, ¿qué caminos recorriste antes de llegar a esta quinta revelación? Lo que pasa es que, bueno, a mí me agarran las enseñanzas del libro Durantia muy joven, ¿no? A los 20 años, de ahí el libro en inglés, luego sale el libro en español, pero en realidad yo crecí en una casa con una mamá que a ver, escuela espiritual, filosófica, curso de nueva era que apareciese en el Perú, en Lima, Perú, ahí estábamos ella y 2 de sus hijas, de las 3 hermanas que somos, ¿no? Y entonces, por un lado era chévere llegar a conocer todo esto, ¿no? Que si meditación trascendental, que si cosas más ligeras de yoga, que si métodos de rebirth para, no sé, limpiar el pasado, qué sé yo, un montón de cosas, que si la gran fraternidad universal, que si esto, que si lo otro, pero al mismo tiempo era una especie de, como decimos en Perú, de arroz con mango, ¿no? De, oye, mamá, decídete, pues, ¿no? ¿Cuál es tu línea? Y también un poco de, lo digo ahora como una anécdota, ¿no? De esta vergüenza adolescente de, por favor, no puedo tener simplemente una mamá católica, apostólica y romana, porque ese era el común denominador en Lima, ¿no? O mis amigas que decían, ay, ¿por qué no vamos a tu casa para que tu mamá nos cuente la reencarnación? Y yo me moría de la vergüenza, ¿no? Entonces, era una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero también esto implicaba poder desarrollar un sexto sentido intuitivo de repente va a sonar lo duro lo que voy a decir, de quién es y quién no es un falso profeta, ¿no? Por eso cuando yo digo que conozco a esta persona que para mí fue un verdadero guía espiritual en mi vida, que tenía coherencia absoluta entre lo que decía y lo que hacía, y en glorificar al Padre cada día y honrar la hermandad, yo realmente, sin presumir, sé lo que estoy diciendo. ¿Y por qué lo digo? Porque tenía ya suficientes años, desde que prácticamente era una niña, viendo incoherencias o contradicciones, ¿no? Con respecto a la gente que dice vivir cierta espiritualidad y que no la vive, o cómo entra a tallar el tema del dinero en la película de una manera que no está en orden, que no es pura, que sigue habiendo un móvil de lucro detrás. Inclusive situaciones muy incómodas donde he visto que hasta el acoger a otra persona en un momento de vulnerabilidad puede representar un abuso que incluso puede mezclarse con temas sexuales, porque en todo esto de la nueva era hay muchas cosas que no están en orden. Y nosotros como buscadores, la verdad que decimos que somos, también debemos revisar esas cosas que no están en orden dentro de nosotros y cómo nuestros aspectos caídos y nuestros lados más oscuros nos pueden jugar una muy mala pasada en momentos que no estamos alerta, ¿no? Eso es correcto. Yo siempre me voy a lo que has hablado anteriormente. Estabas hablando ahora de los artesanos celestiales, que es lo que vamos a ver en la segunda parte del programa. Respecto a eso, ¿tú tienes alguna actividad o alguna pasión como artesana celestial en alguna de las tantas actividades que existen? Pintura, escritura, dibujo, Yo canto. creo que sería demasiado ego decir como artesana celestial, porque de hecho, si consideramos este grupo celestial, de lo que yo entiendo, hubo un grupo modelo de artesanos celestiales que salió del centro del universo, como llevando la huella digital, el modelo. Y luego el cuerpo de artesanos celestiales que existen
está constituido por aspirantes voluntarios de distintas órdenes, entre ellos los mortales ascendentes como nosotros, que califican para esta labor. Pero eso es cuando ya estás allá en otro nivel. Sí, ¿No? gracias por la aclaración, correcto. Acá, o sea, como que alguna inclinación artística, sí, de hecho la tengo. Para empezar, la escritura es mi gran pasión. Desde que era pequeña he escrito mucho. Y al principio era querido diario, ¿no? Y contando con puntos, comas y detalles todo lo sucedió en el día, y conforme han transcurrido los años, escribo de todo, pero mis escrituras que me hacen crecer internamente están relacionadas a como que analizar lo vivido, ¿no? Pero no analizarlo desde un punto de vista de, ay, ¿por qué los demás me han hecho esto? ¿No? La clásica del ser humano, yo que soy tan bueno, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿No? Sino ver un poco dónde ha estado mi responsabilidad en aquello que estoy viviendo y qué es lo que estoy aprendiendo. Entonces, cuando alguien lee esto, de hecho yo misma me sorprendo a momentos que dice realmente fue inspirada por mi parte más elevada o por la presencia de Dios en mí, dices, wow, yo escribí esto en un momento de, no sé, a veces el sufrimiento puede ser un gran maestro, ¿no? La tribulación también. Y creo que cualquier persona que lo lee se puede sentir identificado con ello porque no hay alusiones personales, sino las vivencias de un ser humano, ¿no? Que podría ser cualquiera. Entonces, no sé si aspiraría a eso. Aspiraría a ser artesana celestial, no lo sé. Pero creo que esta película, Los Artesanos Celestiales, con aquellos atributos que uno pueda tener relacionados a cualquiera de las que se denominan las artes, están también relacionadas con ese aspecto de Dios, que de hecho es algo que me llama muchísimo la atención del libro Grantia, que evoluciona con nosotros, ¿no? El aspecto de Dios el Supremo. Que tú tienes una parte para contribuir a la creación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se trata de escribir, ¿por qué no escribes lo que te gustaría leer, no? ¿Por qué no escribes lo que te gustaría que te digan, no? Y a veces escribo teniendo eso en mente. Y bueno, otra de mis grandes pasiones es la danza. Hice ballet de muy niña, y luego lo dejé también, lo retomé y finalmente conocí la danza contemporánea, que me fascina, que me encanta, porque tiene un nivel de expresión muy suelto, muy personal, que no está tan ligado a la rigidez del ballet, y que tiene que ver también con este tema del trabajo en equipo, donde no hay la prima bailarina, ¿no? La bailarina principal que sobresale, sino donde el poder de la danza contemporánea está en el conjunto, en el trabajo en equipo, ¿no? En lo que juntos pueden lograr. Y de hecho cuando bailo, aunque en estos 8 años de pandemia han sido difíciles las oportunidades de danza, pero igual trato de hacerlo, siempre hay esta visión o esta perspectiva en todo momento de todas las analogías que la danza tiene con la vida, ¿no? Y con el camino espiritual. Como que tu punto de partida debe ser el piso, ¿no? Si no estás bien anclado al piso, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, eso implica como que aceptar tu realidad de vida, ¿no? Partir de los talentos o los no talentos que tienes, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una amiga brasileña que me decía, bueno, en portugués el auto Volkswagen es el Fusca, ¿no? Entonces me decía, yo no soy un Mercedes-Benz, yo soy solo un Fusquiña, soy solo un Volkswagen, pero voy a ser un buen Volkswagen, un buen Fusquiña, ¿no? Entonces no significa que tienes que ser guau, ¿no? Simplemente aceptar aquello que es lo que tienes, aquello que la vida te ha concedido, aquello que tú has desarrollado en ti mismo, y a partir de eso, sin alucinarte lo que no eres, construir tu camino, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van mis experiencias. Hay mucha gente que hace cosas lindas con el arte, ¿no? Con la pintura, con la escritura, con el canto, con la danza. De hecho, pienso que estamos en una época, en comparación a siglos precedentes, donde el arte, por un lado, se está volviendo más sublime, donde no necesitas tener una característica particular, un talento excepcional que como que sacaba a mucha gente de la película de poder ser artista, ¿no? A veces yo no me
como que me concilio mucho con estas formas de arte que pueden ser grotescas, pero sí les veo también un propósito, ¿no? De poder sacar toda esa porquería que a veces uno tiene dentro para luego poder sublimizar tu arte, ¿no? Entonces también lo veo como algo válido. Finalmente cada quien tiene lo que necesita vivir, ¿no? Una cosa así. Lourdes, por pura curiosidad, ¿has publicado algo de tus escritos o tienes algo en proyecto para publicar? He escrito algunos cuentos para niños, he mandado cosas a concursos, nunca he ganado nada, pero es bien irónico. He publicado algunos libros en círculos cerrados y hay personas que los han leído, pero en realidad, para ser honesta, y aunque suene irónico, a mí no me importa mucho si se publica o no se publica, si se lee o no se lee. Lo que más me interesa es el proceso de expresión. Pienso que en algún momento llegará el tiempo en que quizás compile estas cosas. Por ejemplo, con un grupo de personas en Perú también en conjunto, porque fue un trabajo de equipo, creamos un juego de mesa basado en el camino espiritual y cosas así. Pero sí, bueno, quizás una experiencia que les podría contar es que estos 2 años que han pasado han sido duros a nivel familiar por experiencias de... Básicamente, para hacer un cuento largo, corto y no entrar en dramas, de que cuando hay momentos de presión dentro de una familia, salen todos los trapitos sucios del pasado, ¿no? Entonces sí viví hace poco una experiencia en la que la presión interna que me generaba esta situación externa, y de hecho crecemos en las crisis, y el libro Durantia nos lo dice expresamente, me hizo escribir durante 49 días seguidos sobre como que pilares o valores de vida que en un momento también me fueron entregados, ¿no? Que podrían ser el servicio, la esperanza, la constancia, la hermandad, la libertad, la misericordia, cosas así. Y pero basado en el libro Durantia. Eso sí es algo que de pronto me gustaría compartir y publicar, ¿no? Pero llegará también su momento. Lourdes, hablando de eso, ¿tienes algo en las redes que uno pueda bajar, pueda leer? No, en este momento no tengo nada en realidad. Ok. Bueno, volviendo al tema anterior de la familia, contándonos tú sobre tu madre, yo también fui mucho de la nueva era, total. ¿Cómo has manejado tú este tema o cómo te ha ido de esta quinta revelación en tu familia? Bueno, en realidad mi mamá y mi hermana menor, ambas Sí. también son lectoras del libro Durantia. Y sí, mi hermana mayor había tenido siempre como que una versión muy dura a la espiritualidad, pero también porque ella es mayor que mi otra hermana y yo por 6 y 7 años, entonces fue la hija primeriza y mi mamá no hizo algunas cosas como toda madre. Yo también lo vivo con mis hijos, ¿no? Necesariamente bien, ¿no? Entonces mi hermana veía esta contradicción entre la supuesta espiritualidad y la realidad, ¿no? Entonces esto hizo que ella de alguna manera creara aversión hacia los temas espirituales. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestras familias como padres, como hermanos, de no convertirnos en falsos profetas, ¿no? De ser realmente capaces de vivir aquello que decimos, por más mínimo que sea, y más bien guardar esas grandes verdades para los momentos en que realmente hayamos elevado nuestro nivel de conciencia y tengamos, por un lado, el coraje y la valentía, y por otro, la fuerza interior suficiente para poder vivirla, ¿no? Pero la vida ha hecho, porque ella ha vivido circunstancias muy duras estos 2 años, que ella se abra también a la espiritualidad. Con respecto a mis hijos, yo he intentado encontrar un balance también, porque hubo algunos momentos en los que sí estaba demasiado metida en temas de las organizaciones del libro Durantia, y como presidente de Durantia Perú, haciendo otras cosas también en paralelo, porque no todas las personas que leen el libro en Perú están necesariamente asociadas a una organización, haciendo cosas también para durante la Asociación Internacional, el congreso que hubo, y sí me di cuenta que en algún momento como que estaba perdiendo el balance con mis hijos, ¿no? Y estoy recuperando ese balance otra vez, ¿no? Entonces mi hijo menor me decía, no me digas una sola palabra, una sola vez más la palabra Durantia, ¿no? Tenía solo 11 años, ¿no? Pero como que ahora otra vez estamos
volviendo a ese tema que finalmente a mí es el que me interesa, ¿no? Independientemente del libro, cuáles son las enseñanzas que son vivibles a nivel de la familia, ¿no? Eso. Perfecto. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo podemos llegar en este momento a la juventud? Bueno, yo trabajo con jóvenes todo el día. Mis clases, a mí lo que más me gusta es ser tutora. Por más que doy clases de inglés, tengo un salón a mi cargo y hacemos sesiones de tutoría. Y en esas sesiones de tutoría trabajamos temas que también tienen estrecha relación con la espiritualidad, aunque los chicos no estén conscientes de ello. Yo pienso que lo más importante con los jóvenes es, uno, no se puede forzar nada. Si vas a ser confrontacional, sí que se puede decir así, con un adolescente de hoy ya perdiste. Dos, tú a veces como adulto crees saber lo que quieren los adolescentes, pero les has preguntado, o los niños, ¿no? En temas sociales, en temas educativos, en temas incluso de derechos del niño y el adolescente, está mucho esta película de los derechos de participación, ¿no? Que implican escuchar al niño, por niño me refiero hasta 18 años o incluso jóvenes, ¿no? Niños y jóvenes, ¿no? Pero escucharlo de verdad, no, ya, sí, ¿no? Darle retroalimentación, ¿no? Sobre lo que te ha dicho. Decirle qué estás haciendo con sus opiniones. Porque no es solo, ya, te escucho, sí, me parece muy bien, pero sabes que tu idea, igual yo voy a hacer lo que me da la gana y no voy a considerar tu idea para nada, ¿no? Darles oportunidades de participación efectiva, autonomía, ¿no? Permitir que ellos tomen sus decisiones. Y esto se aplica también, por ejemplo, para las lecturas del libro Urantia, para eventos que quisieran organizar o tener entre sí, cosas semejantes. Básicamente pienso que también uno tiene que liderar con el ejemplo, ¿no? Esto es algo que todos sabemos, pero no necesariamente hacemos, o lo hacemos por partes y a veces no, porque estamos viviendo también con nuestras propias cosas que tenemos que mejorar. Entonces, ellos sí que tienen un olfato para saber si esto es verdad o mentira, ¿no? Y mostrarte como eres. No te escudes detrás del libro. Habla de tu experiencia con estas enseñanzas. En qué has metido la pata, cómo mejoraste, qué estás aspirando a vivir, qué anhelas, qué sueñas. Eso. Lourdes, a propósito de eso, voy a utilizar una palabra que de pronto no sea lo más sabio decirla acá, pero para tú empezar o llegar o dar, es empezar a dar este mensaje. ¿Tienes algún truquito, alguna llavecita, algo o una frasecita, algo ya con lo cual tú puedas empezar a llegar a alguien? No, en realidad yo soy mucho de la intuición del momento, de lo que en ese momento percibo, siento por un lado, pero no tanto el sentido de, no soy una persona muy, como decir así, fenoménica, estoy sintiendo que le tengo que decir tal cosa, ¿no? Sino que perceptiva, miro la situación, el lenguaje visual, corporal, sí la energía, porque uno puede sentir a veces que, oye, acá puedo cortar la tensión con una tijera, ¿no? Romper el hielo de alguna manera, que a uno le fluya en el momento. Pero yo no me lanzo a hablar así nomás de la espiritualidad y del libro Urantia. Trato de conocer a esa persona antes. Si estamos hablando de un joven, de un niño, de un adolescente, ¿no? Sí creo muy firmemente esto que decía Jesús de no le tires perlas a los cerdos sin ofender a nadie. Hay momentos en que la verdad puede ser un puñal para una persona que no está lista para recibirla, ¿no? Esta verdad adaptativa, ¿no? Que también nos mencionan las enseñanzas. Creo que eso es muy importante. Perfecto. Cuéntanos un poquitico acerca de tu experiencia como presidente en Perú, durante. Bueno, en realidad yo les he contado esta película de que yo era una persona muy relacionada con Dios a nivel personal, pero que negaba la hermandad. Entonces, llegado al punto de asumir un cargo oficial, valgan verdades, porque creo que lo deben vivir en todos los países, no es que haya muchos voluntarios para asumir estos cargos, ¿no? Y entonces lo sentí como una responsabilidad.
No era necesariamente algo que yo, Lourdes, a nivel personal quisiera hacer, pero yo, Lourdes, hermana, sí quería hacerlo. Lo viví, fue bueno en su momento, se acabó el periodo del cargo, y confieso también que siento que fue bueno en su momento, pero que ahora también es bueno no estar en ese cargo porque me permite hacer otras cosas. Comenzando por tener un balance más apropiado con mis hijos, ¿no? Con respecto a las enseñanzas del libro Durantia. Qué bien. O sea, estas enseñanzas del libro Durantia en parte estás aplicando en tu familia con tus hijos. Pues, lo trato de hacer, obviamente a veces meto la pata, ¿no? Mis hijos también observan contradicciones. Creo que es importante también, hablando de los niños, de los adolescentes, que ellos vean que uno no es perfecto, pero que no te dejes dominar por el ego y si en un momento cometes un error, incluso como docente, ¿no? Llamas a tu alumno y le dices, ¿sabes qué? Discúlpame, no debí hablarte así, hoy día no he tenido un buen día, te pido disculpas. Debí haberte dicho esto y aquello, espero lo puedas comprender, ¿no? O sea, ellos no tienen por qué ver que tú como adulto haces todo bien, pero tampoco que tienes este ego terrible de que no eres capaz de reconocer tus errores. Lourdes, para finalizar mi entrevista, antes de pasar a los participantes, que ellos también tienen su espacio para preguntarte, va mi última pregunta. Y es, ¿qué mensaje nos puedes dar ahora que nosotros podamos hacer o desarrollar en estos tiempos, digamos, tan revueltos y tan activos de crecimiento personal, de crecimiento espiritual? Tanta actividad que hay como que uno está viendo o que se está acabando una época o que está empezando otra. En fin, yo no lo sé manifestar ni siquiera verbalmente. ¿Qué mensaje nos puedes dar? ¿Cómo podemos manejar esta situación? Quizás dos cosas. La primera es que el libro Durantia es como una brújula, es la ruta de camino, que no pierdas el norte, ¿no? Pero esta ruta de camino te dice el qué, pero no te dice el cómo. El cómo lo tienes que poner tú cada día, ¿no? Levantarte, al final el camino espiritual no es fácil, pero es sencillo. ¿Qué significa? Levantarte cada día, glorificar al Padre, ¿no? Honrar la hermandad de los hombres, dar lo mejor de ti mismo, pedir perdón si metiste la pata y irte a dormir sin deudas en el tapete, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese cómo lo tienes que poner tú y no lo abandones. Ese cómo tiene que ver con aquello que de alguna manera te ha caracterizado desde niño. Aquel valor, aquella idea, aquel proyecto, aquel anhelo que siempre has tenido, con eso tiene que ver el cómo. Y es la parte con la que justamente nosotros contribuimos a la evolución de la creación, el aspecto de Dios, el Supremo, que crece con nosotros. Y qué maravilloso que aún en tiempos de crisis el universo puede beneficiarse de la experiencia que tú vives. Más aún si es que en un momento difícil te aproximas a esa vivencia con un punto de vista de pronto original, que nadie antes ha pensado antes, ¿no? O al menos no en la circunstancia que tú te encuentras viviendo. Eso quizás no es fácil. De alguna manera, bueno, los dejo con una cosa que me fue dicha una vez allí en mis 20 años, ¿no? Si tú sostienes un ideal de luz, ¿qué es lo que crees que va a venir a ti? ¿Luz o oscuridad para ser redimida, ¿no? Entonces no es fácil. ¿Cuántos no hemos querido antes, bueno, mi mamá siempre pequeña decía, ¿no? Nos cuenta, ¿no? Que decía, quiero ser bruta para no darme cuenta de las cosas. Quiero ser tonta para no darme cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, si trasladamos esta visión a una experiencia de responsabilidad espiritual en la que ya eres capaz de darte cuenta y de discernir ciertas cosas, esto conlleva que la vida no va a ser fácil, que vas a tener que enfrentarte a un montón de situaciones en las que precisamente vas a tener que demostrar que sí tienes esa conciencia, ¿no? Que sí tienes ese nivel, que ya lo has logrado y que ya lo has alcanzado. Uy, qué maravilla, muchas gracias. Mucho camino para andar y mucho, mucho por aprender. Niños, ¿quién quiere preguntar? Veo manitos arriba. A ver,
¿Quién es el primero? ¿Quién se arriesga? ¿Wilson León o Marcelino? O J. Musa. A ver. Ayúdenme, pues. Osvaldo, tú quieres preguntar algo, ¿cierto? No tengo preguntas porque he estado verdaderamente absorto con la precisión y claridad que Lourdes tiene frente a la quinta revelación. Es maravilloso lo que ella tan didáctica y pedagógicamente nos enseña a todos. Entonces no tengo preguntas, solo me resta felicitarla y darle las gracias por lo que nos ha enseñado hoy. A la Porque a gloria del pesar de la Padre. edad, por ejemplo, en el caso mío, a pesar de mi edad, todavía veo que tengo muchas cosas por aprender y que tú hoy me has enseñado un montón. Muchas gracias, sobre todo frente a la quinta revelación y cómo difundirla. Muy amable, gracias. Gracias a ti, Osvaldo, gracias a todos y a la gloria del Padre, por favor. Ay, gracias a ti, Osvaldo. No, yo Bueno. tengo que unirme al comentario de Osvaldo porque efectivamente Lourdes, primero que todo, se ve muy joven para tener dos adolescentes. Segundo, yo siempre pensaba que las experiencias y el tiempo son los que lo hacen a uno sabio. Pero efectivamente con Lourdes esta norma se perdió porque, o sea, hay que reevaluarla porque la sabiduría que tiene frente a tanta juventud significa que indudablemente ha sido una mujer que se ha preparado mucho, que ha estudiado mucho y lo ha manifestado que justamente es lo que más le apasiona y eso es lo que le ha generado tanta sabiduría. Gracias por compartirnos tantas enseñanzas. Ya. Vemos manos levantaditas. Jota, gracias Bueno. también, pero te cuento que no soy tan joven, ¿ah? Voy a cumplir 50 años. No, una No niña, se notan, no se notan. una peladita, una peladita usted, mi niña. A ver, vamos con nuestra Isabelita Reynoso, gran facilitadora de Colombia. Isabel, adelante. Buenas noches a todos. Gracias, Angelita. No, me encanta verte y verte muy bien, Lourdes. No tengo preguntas porque todo lo que nos has expresado lo he vivido a tu lado y me has contado cosas también maravillosas de ti, de tu mami, de tu familia y de esos maravillosos muchachos. Así es de que solo felicitarte, no solo por lo que nos has enseñado esta noche, sino por el liderazgo del último Congreso Mundial que vivimos de manera mágica a través de la virtualidad desde Perú. Bueno, eso fue un gran trabajo en equipo, Isabela. Sí, Nada se hizo de manera individual ni solo con los peruanos, ¿no? Fue un gran trabajo en equipo. Así un fue. abrazo, Isa. Igualmente. Saludos a la familia. Los Gracias, quiero. gracias por tu participación. Marcelino, adelante, desde Venezuela. Abre tu micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, un gran abrazo para todos y un gran abrazo para todos y todas y especialmente para Lourdes. Tengo la satisfacción de haberla conocido personalmente en el 2016 allá en Bogotá. Y bueno, sí, me di cuenta que no solamente tiene esa gran facilidad para transmitir, sino que vive el mensaje, y eso es importante. Uno de los aspectos por los cuales yo le felicito a Lourdes es por esa extraordinaria oportunidad que siempre ha tenido y que va a seguir teniendo de impartir este mensaje a los jóvenes. Eso es extraordinario, porque es la base fundamental de la continuación de esta gran bendición que se nos ha dado. Quería en concreto, estimada Lourdes, que por favor nos dijera, si usted conoce, por ejemplo, a una persona, niño, joven o adulto, y de manera muy breve, le quiere de alguna manera transmitir las enseñanzas del libro, ¿de qué manera lo hace? ¿De qué manera, en forma muy breve, usted puede hacer esa transmisión a una persona que usted anhele, que reciba este mensaje, en un caso de que tenga poco tiempo? ¿Cuál sería la forma o cómo lo ha hecho o cómo lo hace? Sería muy interesante, de acuerdo pues a
a lo que usted nos ha dado. Así es que esa es la pregunta concreta, estimada Lourdes, y nuevamente felicitaciones por todo ese trabajo y también por esa gran labor que tiene con los jóvenes. Un gran abrazo. Gracias, Marcelino. Mira, en realidad yo no tengo un método específico, ni remotamente. Y de hecho, puedo ser un poco tacaña, por así decirlo, con la transmisión de las enseñanzas si considero que no lo amerita. Me gusta hambrear por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? Pero si conozco un chico, un joven, o de pronto llega el hijo de una amiga al que no veo hace tiempo, lo primero que trato es de que ese niño o ese adolescente baje la barrera o la guardia. Si tú vas a estar en tu rol de adulto impositivo o interrogador, eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, yo tengo un lado muy serio, pero por eso me gusta trabajar con niños y adolescentes, porque ahí me relajo, me sale el otro lado así. Entonces, como que no sé, pues le suelto un chiste, ¿no? Le hago un comentario de algo que sé que le puede gustar, o de las Olimpiadas, o de pronto, a ver, les puedo contar una experiencia ya, para que lo vean un poco mejor. Bueno, yo he enseñado a alumnos de toda edad, desde inicial, primaria, secundaria, y en los últimos años particularmente secundaria. Entonces, de pronto me llega un alumno que yo sabía que era amigo, él estaba en cuarto, y era amigo de un chico de quinto, ¿no? Y me dice, profe, ¿qué le puedo dar a un amigo que sé que se está yendo a Lima a estudiar y se puede meter en problemas? Entonces yo ya sabía de quién me estaba hablando, pues, ¿no? Pero no le iba a decir, me estás hablando de fulano de tal, ¿no? Porque este otro que se metía en problemas había vivido en realidad unos últimos años muy duros. Su hermana se había suicidado, el papá estaba que tomaba mañana, tarde y nunca, y él estaba viviendo la vida loca, ¿no? Como decimos en Perú, se juergueaba cada vez que podía, más no poder, estaba fumando marihuana. Habíamos tenido un episodio en el colegio de que de pronto yo volteo y me lo encuentro con los ojos así, la nariz hinchada, y por chiste había agarrado un Panadol que una chica tenía porque estaba, ¿no? Con congestión nasal y un poco afiebrada, lo había chancado ahí en los 5 minutos que tú te volteas en la clase, y literalmente se había aspirado el Panadol, ¿no? Para hacer el chistecito delante de sus amigos, y también yo sospechaba que con cierto conocimiento de que alguna vez quizás había experimentado consumo de cocaína, ¿no? Era una situación muy dura y muy fuerte. Entonces yo le digo a este chico, para empezar, al de cuarto que me decía, se está yendo a Lima sin decirme el nombre de su amigo, y creo que se va a meter va a ser peor, ¿no? Se está yendo a estudiar. Entonces yo le dije, para empezar tienes que entender que tú no puedes hacer por otra persona lo que esa persona no quiere hacer por sí mismo, ¿no? Tienes que liberarte de la culpa, porque ni siquiera Dios se mete en nuestra vida, ¿no? Dios nos da libre albedrío, nos permite experimentar, nos permite perdernos, nos permite hacer lo que sea hasta que nosotros rectifiquemos. Lo único que puedes hacer por tu amigo es inspirarlo. Entonces se me ocurre que de pronto le dije, le puedes regalar un cuaderno bien bonito, así de tapadura, en blanco, ¿no? Esas hojas que te inspiran a expresarte, y que le pongas una gran dedicatoria, ¿no? Y que le puedas poner lo que sientes por él, lo que realmente él vale, no su lado oscuro, que tú sabes que él vale esto o aquello, y lo que esperas de él, ¿no? Y el chico se fue súper feliz. Y ese fue ¿por qué él me preguntó eso a mí, no a otra persona? Yo no era ni siquiera su tutora, porque yo siempre en las clases les voy soltando cositas, ¿no? Pero a partir de esa experiencia, él me empezó a buscar muchísimo más, ¿no? Y casi 2 años, que los 2 años que yo le enseñé, él siempre me buscaba pidiendo consejo para muchas cosas, desde la chica que le gustaba y cómo iba a hacer para acercársele. Entonces yo podía hablarle, por ejemplo, de que en todas las épocas y en todos los mundos, ¿no? Pero particularmente las generaciones de ahora, se pierden la oportunidad de conocerse, de cultivar la amistad antes de entrar a, qué sé yo, a besuquearse, a temas sexuales o lo que fuere, el respeto a la mujer, ¿no? De cómo somos diferentes.
por qué hay un hombre y una mujer, cómo nos complementamos y cuál es el propósito, ¿no? De pronto hasta divino, ¿no? Y cosas así. Esa es una experiencia, por ejemplo, que he tenido, ¿no? Pero no te puedo dar una fórmula así. No, creo que no hay fórmula en realidad, ¿eh? Ni para niños, ni para adolescentes, jóvenes, adultos, viejos, lo que sea, no. Creo que depende mucho de la circunstancia, del momento, de la persona, de la apertura, ¿no? Y también de tu apertura, porque hay días en que tú, ¿cuántas veces nos hemos visto en una circunstancia en la que hemos podido hacer algo, que alguien está viviendo algo difícil y somos mezquinos porque, ay, no tengo ganas hoy día de, ¿no? Eso es correcto, y yo me encasillo entre los adultos viejos. Cecilia, adelante, bienvenida. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, sino simplemente una gran felicidad de verte después de tanto tiempo, querida hermana, tan relajada y sonriendo, porque en verdad tú eres mucho más seria que yo y me encanta No sé si tan ver... relajada. Ahorita que cierro la computadora tengo que hacer millones de cosas. Sí, yo sé, pero ahorita estás la conozco, te conozco tan bien que me encanta ver cómo te has recuperado del balance, ¿no? Del desbalance que nos trajo estar dedicada a hacer muchas cosas, ¿no? De los temas que nos habíamos propuesto. Entonces, solamente quería decir eso. Y no te digo que me encantó lo que hiciste y que eres lo máximo, porque sé que no te gusta, porque no existe peor persona que no quiera recibir ningún halago, ese es Lourdes. Mucha gente la considera demasiado seria, pero hoy día me ha dado mucho gusto verte sonreír, de verdad. Un abrazo. Cecilia, gracias por tu participación. Y sí le he logrado sacar, al principio no me pareció seria, pero sí le he logrado sacar más de una risa y una sonrisa. Y tiene una sonrisa muy linda, Lourdes, hay que aprovecharla, porque te ilumina la carita totalmente. ¡Esa! ¡Bravo! Bueno, en el chat tenemos una preguntita que nos hace Enid, nos dice que si le podemos explicar si hay alguna similitud entre nueva era, metafísica, física cuántica y el libro de Urantia. Bueno, a ver, no es que tenga la respuesta ciencia cierta de esta pregunta, pero sí hay muchas similitudes, pero también muchísimas diferencias. Digamos que bajo este paquete de lo que se denomina nueva era, que empieza un poco con estas perspectivas orientales que se reinventan en Occidente, hay de todo. Hay cosas muy buenas, pero también hay muchas mezclas y cosas que no están en orden. Entonces, como he dicho antes, ¿no? Yo he percibido no necesariamente que una escuela espiritual o filosófica sea mala, pero que de pronto el representante de esa escuela filosófica o espiritual en particular en ese momento no estaba haciendo una buena labor. Y por eso también tenemos que tener cuidado con aquello que supuestamente abanderamos y queremos representar, ¿no? Estas enseñanzas. He visto mezclas de temas económicos con motivos de lucros muy densos y muy grotescos. Y también he visto mezclas de abusar de una situación de poder, de una persona vulnerable y mezclarlo, combinarla muy equivocadamente de una forma muy, muy baja con temas sexuales, ¿no? En fin, hay de todo, ¿no? También hay los que dicen canalizar cosas terribles. He conocido una vez una señora que sus padres hacían estas misas negras, satánicas, y que a ella de niña la torturaban en estas sesiones de, qué sé yo, demoníacas o lo que fuere, ¿no? Hay de todo. Metafísica, a ver, si buscas en el diccionario el término metafísica significa una cosa, pero en Latinoamérica la metafísica tiene una connotación muy fuerte de las enseñanzas que Connie Méndez y Rubén Cedeño trajeron principalmente en Venezuela y luego se esparcieron a otros puntos de Latinoamérica, basadas en escuelas
de nueva era de Estados Unidos, ¿no? Y mucho con este tema de la palabra de asentado, de la ley de atracción, de SEA, y un poco programa, ¿no? Tu vida, pero cuando uno lee las enseñanzas del libro Durantia, te enteras de que no todo es cuestión de positivismo, ley de la atracción y va a suceder todo lo que yo anhelo positivamente, si siembro el bien y transmuto con la llama violeta, todo va a ser redimido. No, no todo es así. Hay cosas que también son inevitabilidades, cosas que sí o sí tienes que vivir. Uno, para crecer como ser humano. Dos, porque es el programa para las mortales ascendente. Tres, porque nos encontramos en un planeta donde ha pasado de todo, ¿no? Desde el pequeño detalle de que crucificamos al creador del universo, hasta que aquí hubo la rebelión, que nos hicieron una cuarentena cósmica, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos que vivir, por más positivista que seas, por más transmutador que seas, por más persona buena que seas, hay cosas que son aparentemente negativas y que tienes que vivir, pero que luego tendrán su contraparte de misericordia, de oportunidades, de perdón, aquí mismo o en los mundos venideros, ¿no? Entonces sí, la física cuántica tiene que ver, de lo que yo entiendo por física cuántica, porque yo tengo así como que un amor, una relación de amor-odio con la física. Para empezar, en el colegio era pésima en física, pero siempre me ha interesado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, leo a veces temas de la teoría de la relatividad, y hay cosas que entiendo y otras que no, pero hay veces que las entiendo en su momento, y de ahí me quiero acordar cómo eran y no las entiendo, ¿no? Y cuál es su relación con la física cuántica y la gravedad y los agujeros negros y todos esos temas de películas de ciencia ficción que me apasionan. Y veo que hay cosas que tienen que ver con el libro Durantia, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, ¿no? Este tema de la reflectividad, ¿no? Esta especie de, por ponerlo, que el mismo libro pone esta analogía de espejos o de antenas parabólicas o vía satélite que se rebotan unas a otras, de modo que la señal de aquello que está sucediendo en una parte del universo se transmite inmediatamente en otra parte del universo, ¿no? O esta cosa que te dice la física cuántica de que lo voy a decir con mis palabras, o sea, que de repente no es así, ¿no? Que agarra una partícula, un átomo, qué sé yo, y lo ponen en dos partes distintas del mundo y se comunican a distancia, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero en realidad no es que pueda dar grandes luces sobre el tema. Más bien, si alguien quiere decir algo, adelante. Bueno. Mira, Lourdes, yo me despido de esta parte del programa encantada, feliz, honrada, una excelente entrevistada. Mil gracias por todos y cada uno de tus consejos, de tus conceptos, de responder también a cada una de las preguntas y por darte a nosotros con tanto amor. Aquí ya pasamos a la segunda parte del programa y quedas en manitos de J. Musa. Y aquí lo tenemos. Gracias. Gracias por invitarme también. Angelita, gracias. Con Efectivamente, hemos estado estudiando el documento 44 con todos nuestros invitados y vamos a aprovechar la estadía de Lourdes para que nos ayude a visualizar mucho mejor ese fragmento. Incluso la semana pasada estuvimos hablando de un fragmento que también nos va a ayudar Lourdes y también a darle como mayor enlace a lo que habíamos planteado. Voy a compartir pantalla, así que no creas, Angelita, que te vamos a librar de ti. Te toca leer, por favor. Tú lees muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla para que empecemos a leer los textos. Bueno, ahí mientras compartes hay una pregunta que dice A ver. ¿qué es lo que más me gusta del libro Durantia? Rapidito En respondo. el chat, claro. Que es todo lo relacionado a lo que ya dije de que hay una parte del universo que evoluciona contigo, que tu vida puede contribuir a la experiencia universal, el aspecto del Ser Supremo. Y otra cosa que me gusta es que he aprendido a leer el libro Durantia de manera personal, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, y en la mente de Caligastia se estaba gestando, yo leo, ¿no? ¿En qué momentos en mi mente se gesta, bla, bla, bla? ¿No? O sea, como que todas estas cosas que uno puede juzgar o criticar o que le pasaron a Adán y Eva y tal, o sea, yo podría haber estado en esta película, ¿no? Y también todo el tema de los valores, ¿no?
los valores subyacentes a todo lo que te dicen, ¿no? Y obviamente los grandes valores que Jesús tenía, ¿no? Más allá de su personalidad divina, de ser una personalidad divina, como ser humano. Excelente Eso. que nos acabas de dar. De hecho, lo voy a poner en práctica también. Cada vez que lo lea, entonces lo voy a personalizar. ¿Cómo sería que me están diciendo eso a mí? Porque así de una manera el sentido, el mensaje me llega más directamente. Y vamos a compartir pantalla. Angelita, tú nos ayudas a leer esa parte. Sería la parte 10. ¿Sí? Ok. Todo esto, cuando nos referimos a todo esto, ok. Todo esto está posibilitado en la experiencia de los mortales ascendentes por la acción de los ajustadores del pensamiento residentes. A través de su retención de los duplicados de tus enteras experiencias vitales, estás asegurado de no perder jamás ningún atributo auténtico que hayas poseído alguna vez. Y estos ajustadores viajan contigo como parte de ti, en realidad como tú. Pero prácticamente no tengo la esperanza de ser capaz de transmitir a la mente material la naturaleza de la tarea de los artesanos celestiales. Me veo en la necesidad de desviar constantemente el pensamiento y distorsionar el lenguaje en el esfuerzo de divulgar a la mente humana la realidad de estas transacciones morontiales y fenómenos casi espirituales. Vuestra comprensión es incapaz de aferrar y vuestro lenguaje es inadecuado para transmitir el significado, valor y relaciones de estas actividades semi-espirituales. Continúo con este esfuerzo de esclarecimiento de la mente humana sobre estas realidades con el convencimiento de la casi total imposibilidad de triunfar en esta tarea. ¡Qué pesado! Efectivamente, el que está hablando en primera persona es el ángel de Nevadón, que fue el que dictó el documento 44. Por eso él dice que se ve como muy imposibilitado frente a la experiencia de transmitirnos lo que ve. Lourdes, ¿cuál sería tu lectura de este pequeño párrafo? Bueno, para empezar, bueno, no es un capítulo que conozca así demasiado profundamente, pero lo he leído. Cuando ellos ponen allí todo está posibilitado en la experiencia de los mortales ascendentes, todo esto, ¿no? Por todo esto se refieren a algo que dice en el párrafo anterior relacionado al hecho de que tú así pases de mundo venidero a un mundo venidero, ¿no? Sea primero los mundos de estancia, los mundos moronciales, no sé, después llegas al sistema, la constelación, qué sé yo, universo, superuniverso, nunca te vas a olvidar ni del tipo de experiencia que viviste en niveles de conciencia inferiores, por así llamarlos, ni el tipo de seres a los que conociste, como que decir, por ejemplo, seres humanos, ni a las personas particulares que de alguna manera tuvieron un impacto en tu vida, ¿no? Entonces, te explican que esto es posible porque así tú cambies de cuerpo, porque de hecho cambias de cuerpo, ¿no? Que obviamente sabemos que no es un cuerpo físico. Y eres como que resucitado en diferentes niveles de conciencia miles de veces, por así decirlo también. Tus memorias, el duplicado de estas vivencias de naturaleza espiritual, van a ser retenidas por tu ajustador del pensamiento, ¿no? Y te van a ser devueltas a la conciencia, por así decirlo también, cuando como que resucites o cambies a estos nuevos niveles de conciencia, ¿no? Eso creo que esa parte se entiende claramente. Ahora, en la segunda parte, cuando te dice que tiene la esperanza de transmitir la naturaleza de los artesanos celestiales, como que un poco no es muy entusiasta con respecto a esta esperanza, es porque las labores que ejercen estos seres son tan sublimes que digamos que la expresión más elevada de arte que existe en nuestro mundo, pues no se puede pensar en un Mozart o un Beethoven, es nada al lado de lo que tú puedes vivir en el universo
a nivel de lo que son capaces de hacer estos artesanos celestiales. Por ejemplo, en la música, con el color, ¿no? Con la forma, con el pensamiento, con un montón de... Porque no son solamente artesanos como nosotros podríamos pensar, el artesano trabaja madera, pinta, ¿no? Estamos hablando de creaciones de ideas, de mundos, de valores, de cosas que son muy sublimes, ¿no? Y de hecho, cuando pienso en esto, algo que me llama bastante la atención es que nosotros tenemos mucho vocabulario relacionado al arte para hablar de cosas que no necesariamente son artísticas, ¿no? La vibración de una persona, el color de pronto de una descripción, De una emoción. como la tonalidad, el sonido, qué sé yo, ¿no? No puedo pensar ahorita en otros ejemplos, pero hay muchas expresiones artísticas que utilizamos para describir cómo es una persona, cómo fue el ambiente, la energía, la vibración que experimentamos en cierto lugar, o la belleza que algo puede tener, ¿no? Que no necesariamente es artístico, que está relacionado a la vida misma. Y que efectivamente nuestro lenguaje se queda corto para transmitir todas esas sinestesias, toda esa cantidad de valores nuevos en las artes. Yo creo que podríamos también leer el párrafo que sigue, que también sigue relacionado con esta parte. Para luego darle paso a todos nuestros invitados para que también nos ayuden a hacer el análisis de estos textos. Angelita, o Wilson, Dan Wilson, ¿me puedes ayudar? Ok, Angelita, ya estás por ahí. Aquí estoy. Ok. Bueno. Nada puedo hacer sino intentar bosquejar un paralelismo burdo entre las actividades materiales, mortales, y las múltiples funciones de los artesanos celestiales. Si las razas de Urantia fueran más avanzadas en el arte y en otras realizaciones culturales, podría yo ir mucho más allá en el esfuerzo de dirigir la mente humana a partir de las cosas de la materia a las morontiales. Prácticamente todo lo que puedo esperar obtener es dar énfasis al hecho de la realidad de estas transacciones de los mundos morontiales y espirituales. Ay, me pueden, ven, Fotica, Sí. el último pedacito no lo entiendo, si me lo pueden explicar. Dice, prácticamente todo lo que puedo esperar obtener es dar énfasis al hecho de la realidad de estas transacciones de los mundos morontiales y espirituales. A ver, Los artesanos especiales, celestiales te explican, o sea, mejor dicho, este ser que está explicando acerca de los artesanos celestiales, te dice que no debes pensar, no te lo dice exactamente así ya, pero es lo que yo entiendo, que no debes pensar de estos artesanos como seres que se dedican solamente a cosas que en nuestro mundo están relacionadas a la artesanía, sino que tienen que ver con creaciones de intercambios energéticos, de pensamientos, de ideas, de valores, qué sé yo, de niveles de energía entre lo moroncial y lo espiritual. Por ahí va la cosa. Lourdes, pero y en esa parte donde nos dice que hace un esfuerzo por dirigir la mente humana para entender como las cosas materiales y moronciales, entonces quiere decir que sí hay una participación directa de ellos en la actualidad con todas nuestras artes, con todas nuestras producciones primitivas para ellos, ¿no? ¿O no la hay? No la hay directamente. Yo pienso que este párrafo en particular se refiere a que nos van a explicar, porque lo que viene a seguir está relacionado a los diferentes tipos de artesanos celestiales que hay y cuáles son sus labores. No creo que del párrafo en sí puedas inferir que existe como que una injerencia en nuestro mundo, pero no sé si directamente los artesanos celestiales, pero definitivamente de nuestros ángeles de la guarda nosotros recibimos inspiración para muchas cosas, y de nuestro ajustador del pensamiento también. Y tienes personas en este mundo que considerados genios, ¿no? O grandes que han hecho grandes contribuciones a ciertas áreas que decían que ellos se conectaban a la fuente universal
del conocimiento y la inspiración. Por ejemplo, Nikola Tesla, ¿no? Que con todo su lado humano caído también, porque dicen que tenía un genio terrible, que era súper difícil trabajar con él, que no sé qué, que no sé cuántos, le daba mérito a que él se conectaba a la fuente universal del conocimiento, que nada de las ideas que él tenía estaban relacionadas a que era solamente mérito de sí mismo, ¿no? Entonces, sí, quizás él tenía conexión pues con la labor precisamente de estos artesanos celestiales, ¿no? Y hablando de las labores de los artesanos celestiales, el siguiente texto, que también está dentro de nuestro estudio, nos ayuda como a ampliar más. Angelita, ¿nos lo Sí, lees, por señor. favor? Dentro de la gama limitada del oído mortal, difícilmente podréis concebir las melodías morontiales. Aún existe una gama material de hermosos sonidos que no reconoce el sentido humano del oído, sin mencionar el alcance inconcebible de la armonía morontial y espiritual. Las melodías espirituales no son ondas materiales de sonido, sino pulsaciones espirituales recibidas por los espíritus de las personalidades celestiales. Existe una amplitud de gama y un alma de expresión, así como también una magnitud de ejecución, asociadas con la melodía de las esferas, que están enteramente más allá de la comprensión humana. He visto millones de seres embelesados en el éxtasis sublime, mientras que la melodía del reino se difunde por la energía espiritual de los circuitos celestiales. Estas maravillosas melodías se pueden transmitir hasta las zonas más distantes de un universo. Jotica, Osvaldo tuvo la mano Sí, 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 alzada. sobre la mano. Ya le va a compartir a Osvaldo. Qué pena con Osvaldo. Para que No, no se preocupen. no, es que necesitamos también tus comentarios y tus aportes que son muy valiosos. Muchas gracias. Bueno, no, yo quería simplemente comentar que el revelador en esta parte nos dice la dificultad que él tiene como ser que no es un ser físico como nosotros, para podernos transmitir todo, toda esa gama de experiencias desde el punto de vista del arte y de los artesanos celestiales, que como Lourdes decía, no están solamente designados para hacer ese magnífico arte que se transmite a través de la reflectividad por todo el universo y por todas las estrellas, sino que son cosas eminentemente prácticas que nosotros de pronto alcanzamos a medio comprender y a medio visualizar con lo que los reveladores tratan de decirnos, pero ellos mismos dicen que eso todavía es incomprensible para nosotros. Yo, en mi opinión, pienso que solamente cuando estemos llegando a la primera etapa de la luz y vida, de pronto empezaremos a entender un poquito de lo que es ese arte. Yo pienso que muchas de las cosas que ellos hacen allá son maravillosas. Por ejemplo, digamos, el arte de construir planetas arquitecturales. Yo a veces me abstraigo pensando cómo será de hermoso, de maravilloso un planeta arquitectural creado por seres espirituales. Eso debe ser una maravilla. Nosotros no tenemos acceso a eso todavía. Y finalmente, pues lo que yo quería comentar es que nosotros estamos sujetos al tiempo, cosa que no pasa en los mundos espirituales. Allá no están tan sujetos al tiempo. Nosotros sabemos por el libro eso. Nosotros sí, entonces debemos contribuir, como decía Lourdes en este momento, a mejorar nuestra comunicación, a ser mejores con lo que podemos brindarle en servicio a nuestros hermanos, a poner en práctica los valores enseñados por nuestro Padre Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret, y mirar cómo podemos hacer que este mundo avance, porque este proceso que estamos viviendo nos tocaba vivirlo, como decía Lourdes, hace parte de toda la etapa evolutiva de nuestro planeta.
con todas las cosas que el planeta no ha podido vivir porque no somos un planeta regular. Ya sabemos todo lo que ha pasado aquí. Y enderezar eso lo tenemos que hacer nosotros mismos. Ese es el trabajo. Y nosotros nos vamos, pero hay que dejar la semilla para que otros continúen ese trabajo, porque de lo contrario más se va a demorar el planeta en salir adelante. Yo no creo que el planeta se vaya a acabar ni que se vaya a destruir. El problema es de tiempo. ¿Cuánto tiempo en ese manejo tan extraordinario del tiempo que nosotros tenemos, tan largo, que no hemos podido entender? Solamente cuando nosotros nos damos cuenta que no vivimos más allá de 90, 100 años, empezamos a entender que eso no es nada frente al concepto tiempo enorme. Cuando hablamos de la evolución ahorita final del ser humano hasta donde vamos, llevamos un millón de años, un miserable millón en ese concierto inconmensurable de tiempo hacia atrás, desde la creación del planeta, desde que se le dio permiso a la vida en el planeta. Entonces, eso es largo. Entonces, hay que pensar en eso y mirar cómo vamos sembrando y poniendo un granito de arena, porque no creo que se pueda hacer más por ahora. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo, muy querido. Lourdes, ayúdanos un poquito con el último texto que leímos ahí. Si quieres, te lo pongo nuevamente. Sí, gracias. Yo creo que lo que se ha leído tiene mucho que ver con el hecho de que así como uno tiene una personalidad, que vendría a ser tu huella digital o tu ADN cósmico, también tienes un nivel de vibración, de energía, ¿no? O sea, cada uno pulsa distinto en el universo. Y un poco la pregunta va hacia cuál es la música que quieres tocar, ¿no? ¿Cómo quieres ser recordado, ¿no? ¿Cuál es la huella que estás dejando? Lo veo un poco por ese lado. Entonces, si puedes proyectar otra vez Sí, con gusto. lo Ya que te se comparto. leyó. A ver. Finalmente somos energía, ¿no? Por ejemplo, ahí Era este. dice, las melodías espirituales no son ondas materiales de sonido, sino pulsaciones espirituales. Entonces, y todo esto tiene mucho que ver en realidad con la física cuántica. Últimamente me he pegado un poco a estas melodías con cuencos tibetanos, que bueno, se encuentran muchos en internet con esta música que tiene un nivel de vibración más elevada. Y hay un montón de experimentos que ya hacen en la actualidad relacionados a que ya no es cuento, ¿no? No es, ya, tú que te la crees, ¿no? Sino así demostradito, de que agarran en un platillo especial de vibración o en un cuenco tibetano y ponen agua o ponen arena y la música o el sonido de energía particular hace que el agua forme patrones geométricos perfectos o la arena se distribuya o los granos de sal se distribuyan en el platillo creando patrones geométricos perfectos. Ya hay experimentos que muestran que, no sé el nombre, ¿no? Pero lo pueden encontrar en internet, de un japonés creo que es, ¿no? Que agarran un vaso con agua y lo cargan, ¿no? Amor, buena Yasuro vibra, todo lo Emoto. positivo. Y de Yasuro ahí Emoto. otro, sí, de ahí con todo lo opuesto, ¿no? Te odio, guerra, no sé qué, y de ahí miran ambos patrones moleculares bajo un microscopio y uno es perfecto y el otro es caótico, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que a nivel espiritual tenemos una huella particular, dejamos una huella en el mundo, dejamos una huella, una pulsación, una melodía en todo lo que hacemos, ¿no? ¿Y qué queremos? Que nuestra música, nuestra melodía sea caótica, o sea, lo más armonioso posible, ¿no? Y eso también va de la mano de que no, en realidad no puedes mentir, ¿no? Tú a veces, todos, pues, ¿no? Nos salimos con la nuestra ante ciertas circunstancias en las que la mentira o el engaño toma cuenta de nosotros, a veces por comodidad, a veces las famosas mentiras blancas, bueno, o mentiras piadosas que no las veo tan graves porque finalmente algo es bueno o malo según el móvil que haya detrás. Pero hay momentos en que nuestros móviles no son elevados, ¿no? Y creemos salirnos con la suya, con la nuestra. Pero a nivel de vibración en realidad no podemos mentir, eso revela quién realmente somos, ¿no? Entonces es eso que decía ahí de las pulsaciones espirituales me hace pensar mucho en eso.
Y también, no sé si en esa parte, pero relacionada, en ese capítulo también hay una expresión muy linda que habla del alma de expresión, ¿no? Que no estoy segura si es que la capacidad de expresión de nuestra alma, o que toda expresión tiene un alma, ¿no? Tiene una esencia que la caracteriza, pero sea como fuere, pienso que también es una idea muy bonita dentro de esto de los artesanos celestiales. Sí, que es como la impronta que tenemos cada uno, pero que es al mismo tiempo como una nota musical o tal vez un color. Y como estamos hablando de Moroncia, que es una materia que ni es materia ni es espíritu, entonces difícilmente podemos establecer qué relación existe real, o sea, cuál es la verdadera naturaleza de ese material. Y, y es maravilloso lo que nos dices, Lourdes, es que cómo podemos llevar esto a la práctica en nuestra vida, cómo subir nuestra vibración, cómo subir nuestra frecuencia, cómo tener un mejor concierto en esta nota musical que estamos teniendo. Cada uno somos una nota musical en el gran concierto. Entonces, ¿cómo en la cotidianidad podemos hacer eso? Sí. Por ejemplo, ese tema de que cada uno tiene su parte que aportar en esta sinfonía es un tema muy bonito que se puede trabajar con niños y adolescentes, ¿no? Que estás en una orquesta y tú tocas solo tu instrumento, y así toques solo el triángulo, que hace cling, en cierto momento la sinfonía es importante, pero además tienes que aprender a tocar en conjunto, ¿no? Tú escuchas cuando ensayan antes del concierto y, pucha, es un caos, ¿no? El violín por acá, la trompeta por allá, pero cuando lo hacen al unísono es maravilloso. Y ese es un tema muy bonito que se puede trabajar con niños y adolescentes. Y quería decir algo más, pero se me ha ido la idea. Ya no me acuerdo. No te preocupes. Son tantas las ideas que se le ocurren a uno y todas las ideas que nos has regalado Sí, hoy, porque sí. sí. Ya me acordé. Y es bien importante. El tema de la recreación, ¿no? Yo creo que de alguna manera esta vinculación de los artesanos celestiales con los temas que el libro de Urantia presenta como lo que significa la verdadera recreación, ¿no? De utilizar el arte y las actividades sublimes para no divertirte, sino recrearte, es bien importante. Y esa es una idea que también hay que transmitir a las generaciones de hoy. Bueno, a los adultos también, ¿no? Me imagino que el Perú no es la excepción, que toda Latinoamérica más o menos debe tener la misma huella donde diversión igual, juerga, farra, tomar, ¿no? Emborracharse, tener experiencias sensoriales, llámese discoteca, sexo, qué sé yo, deporte extremo, lo que sea, cada quien con su película, ¿no? Pero la verdadera recreación que realmente implica que tú estés renovado, que al día siguiente tengas propósitos otra vez firmes, ¿no? Que estés dispuesto a asumir tu mes o tu semana o tu año laboral con dignidad y con energía suficiente, poco tiene que ver con estas formas, con estas falsas formas de recreación o de diversión, ¿no? Y hablando, uniendo un poco el tema de la recreación con el arte, la película de los artesanos celestiales que incluso inciden en recreación de las ideas y de los pensamientos, ¿no? De los valores. Creo que es una idea también muy bonita que se puede trabajar con niños y adolescentes. También con adultos, ¿no? Pero digamos pues que es en la adolescencia donde empieza esta necesidad de experimentación sensorial fuerte y muchas veces por ceder a la presión social, ¿no? A veces no tiene nada que ver con lo que realmente ese niño o ese adolescente, ¿no? No tan niño ya, quiere, ¿no? En el fondo de su ser. Entonces, si yo, por ejemplo, trabajo con mis alumnos, que está bien ser diferente, está bien sentirte a veces pez fuera del agua. Yo, de hecho, lo he vivido en la adolescencia y era horrible. Cuando todos están ya con sus tragos encima y todo el mundo se ríe de los chistes y tú no entiendes, tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Quiero irme a mi casa, ¿no? Que está bien decir que no a ciertas cosas y no complicitarte ni aceptar algo porque los demás te presionan o porque los demás creen o piensan o te hacen creer porque a veces ni siquiera lo creen, que está bien, ¿no? Eso es lo último que quería decir. Y muy importante, Lourdes, de hecho, qué bueno que lo hayas recordado. Tenemos la mano levantada de Marcelino. Marcelino,
Gracias por tu participación. Te escuchamos. Abre tu micrófono. Sí, muchas gracias. Muy interesantes los aportes tanto de Lourdes como de Osvaldo y de todas las demás personas que han participado. De todos estos cuatro párrafos que se han leído, me llama mucho la atención el primer párrafo que tiene que ver con los ajustadores. Recordemos que los divinos ajustadores tienen experiencia previa. Prácticamente todos los ajustadores de Urantia tienen experiencia previa por muchas razones. Además de la autodestrucción del alma de un ser, también los planetas que son de préstamo y todo eso pues influye para que nuestros ajustadores ya hayan tenido experiencias previas en otras mentes humanas. Además de eso, siempre el ajustador tiene un duplicado, o sea, hay una parte que está en el ajustador y la otra parte que la tiene el yo humano, y todo eso lo almacena el ajustador. Entonces, definitivamente tenemos la esperanza en esos ajustadores de que ese tipo de habilidades que de momento no hemos podido desarrollar aquí o que los intentamos desarrollar, vamos a desarrollarlos a partir de los mundos de estancia, y eso nos puede dar la apertura para formar parte de este maravilloso equipo de artesanos celestiales. Quería compartir un pequeño párrafo que compagina con esa dificultad tan enorme que tienen los reveladores para hacer comprender a la mente humana tan limitada estas bendiciones que, especialmente en cuanto a los artesanos celestiales, vamos a experimentar en un momento futuro. Y hay un párrafo que se compagina con esa enorme dificultad, que es en el documento número 2, sección 0, párrafo 3. Al final de ese párrafo 3, en la página 33 del libro, nos dicen los reveladores lo siguiente, que es muy interesante. Dice: todos nuestros esfuerzos por ampliar el concepto humano de Dios serían poco menos que inútiles, excepto por el hecho de que el ajustador otorgado del Padre Universal reside en la mente mortal y la impregna el espíritu de la verdad del Hijo Creador, dependiendo, por lo tanto, de la presencia de estos espíritus divinos en el corazón del hombre para que les asistan en la ampliación del concepto de Dios. Emprendo con regocijo la ejecución de mi mandato en el sentido de intentar la descripción más amplia de la naturaleza de Dios para la mente del hombre. Es decir, el revelador dice que aunque el hombre no pueda tener esa capacidad, pues confía en esa triple presencia divina y, por supuesto, en particular en nuestro ajustador, para que podamos, confiando en él, darnos esa comprensión, por lo menos en parte ahora, y un poco más amplia y más completa en el futuro. De manera que es muy, pero muy interesante todo esto, y nuevamente no olvidemos que se nos dice apenas en el primer mundo de estancia que vamos a experimentar aquello que el ojo no vio, que el oído no escuchó, que la mano no tocó, que el gusto no saboreó y que el olfato no olió. Entonces, eso es muy importante. De tal manera que, bueno, felicitaciones a quienes han participado, en particular a Lourdes, y bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Marcelino, como siempre tan esclarecedor tu participación. No veo como más manitos levantadas. Sí veo a Wilson. Don Wilson, bienvenido. Qué bueno. Para Marcelino. Para Marcelino. Y para Isabel. Me imagino que qué locura le vas a dar por preguntar a Wilson. ¿Para qué la belleza? ¿Para qué el arte? ¿Para qué el arte y para qué la belleza? ¿Para qué tenemos que vivirla? ¿Por qué tenemos que participar en ser artesanos celestiales? Todos vamos a tener la posibilidad de ser artesanos, pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Quería una opinión mía, Wilson? Sí. Así como no. Bueno, muy interesante, Wilson. Wilson siempre lo mete a uno en camisa de 11 varas, así decimos en Venezuela, camisa de 11 varas. Y agradezco mucho que eso es importante. Sí, tiene que haber un para qué. Y el para qué, Wilson, acuérdense que no hay sino un solo objetivo en el universo, o sea, progreso. Y el objetivo fundamental es que lleguemos a ser perfectos como el Padre es perfecto. Para eso necesitamos estímulos
necesitamos impulsos y uno de los estímulos fundamentales es esos regocijos, esas vibraciones, esas alegrías, esos encantos, ese grado de emoción positiva, ese grado de gozo que uno va experimentando cuando capta ciertas cosas, cuando es hábil para ciertas cosas y sobre todo cuando le parece más hermoso cada una de las experiencias que uno tiene. O sea, todo eso, lo que es belleza, bondad y verdad, es una especie de imán, porque regocija más, aumenta la felicidad, aumenta la alegría y aumenta la capacidad de tener un grado de fraternidad y de armonía con el prójimo mucho mayor por el grado de comprensión cada vez mayor. Entonces, todo eso, ese hecho de comprender más, de captar más la belleza y de tener la posibilidad de un mayor grado de bondad, nos atrae, nos produce cada vez un mayor grado de atracción. Y en vista de esa atracción tan importante que nosotros tenemos, por eso es que es Dios el séptuple, para poder saciar esa enorme sed de llegar al Padre con las 7 personalidades de Dios el séptuple, ¿no? Quien ha visto al Hijo, ve al Padre. Entonces, en ese sentido, pues es la causa, o sea, aumentar nuestro deseo de progreso para llegar alguna vez a ser perfecto como el Padre es perfecto. De esa manera lo ve Marcelino, y gracias por esa pregunta, estimado Wilson. Okay, gracias, Marcelino. Lourdes, ¿quisiera ampliar algo? ¿Está claro? Lourdes, ¿quisiera aportar algo más? O... Quizás que de ese punto de vista, y también pensando en los niños y en los jóvenes, ¿no? Que tenemos que clarificar mucho con respecto a qué es realmente la belleza. Lamentablemente, con todo esto de la globalización, internet, la vanagloria o búsqueda de autogratificación, ¿no? Nos conduce a pensar en un concepto de belleza que está asociado a una estética que es como que socialmente aceptada, pero no necesariamente por todos, ¿no? Por ejemplo, puedo pensar desde concursos de niñas, Miss Universo, no sé si han visto estos concursos de niñitas de 5 años que ya les están poniendo las extensiones del pelo rubio y las están maquillando, y el vestido así y así, hasta gente que se opera o se pone botox o te venden publicidad asociada a estereotipos sexuales para que tú ames el consumismo y la ropa y pienses que eso es ser bello, ¿no? Entonces hay mucho que clarificar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita con mis alumnos de quinto secundaria estoy viendo un tema de la publicidad y cómo la publicidad nos confunde, ¿no? A nivel de estereotipos, de valores, de la mentalidad que debemos tener, ¿no? Entonces son temas que son importantes conversar con los niños y con los adolescentes en contraste a la verdadera belleza, ¿no? Y esta combinación, este trío maravilloso que Marcelino menciona, que es ¿no? La verdad bella, la belleza verdadera, ¿no? La bondad bella, o la belleza bondadosa, son distintas combinaciones que pueden significar muchas cosas y muy valiosas según el contexto, ¿no? Pero Lourdes, comprendo y sé de lo que hablas cuando hablas de inevitabilidades. Con este tema, lo que estás tocando de los niños y de poner la belleza artificial y poner esa cultura, ¿cuál es la inevitabilidad ahí? O sea, ¿a qué valor nos puede llevar? No te estoy entendiendo bien la pregunta. O sea, entiendo lo de las inevitabilidades, pero ¿qué cosa? Todo ese tema de los niños y de poner los jóvenes y un mundo artificial, un mundo de belleza material, del ego, de elevar el ego, toda cosa. ¿A qué lleva todo ese tema de, por ejemplo, tú estás diciendo sobre las Miss Universo de las niñas de 5 años? ¿Sí? ¿Qué valor hay ahí? O sea, yo pienso que por un lado, o sea, hay una parte también del libro Durante que te dice más o menos que la mejor solución para que, creo que es en relación a la rebelión de Lucifer, ¿no? Que la mejor solución para que la gente se termine de hartar de su libre albedrío
¿no? Y se ponga y se conduzca a buen puerto, es que justamente haga lo que le da la gana, ¿no? Entonces, por un lado, debes dar libertad, que cada uno viva sus propias experiencias y considerar que ciertas cosas son inevitables. Pero por otro lado, no es que te puedes meter en la vida de otros, pero puedes dar consejo, puedes inspirar. No, el Padre no se mete en nuestras vidas, pero sí recibimos ayuda, ¿no? Especialmente si la solicitamos, pero siempre hay allí seres que aparecen en los momentos que los necesitamos. Estas líneas de destino, por así llamarlas, ¿no? De que en cierto momento se cruzan contigo para que tú aprendas ciertas cosas. En los mismos ángeles, los seres de luz, los ajustadores del pensamiento. Seres humanos que dejan su testimonio en este mundo sobre cosas que después a ti te sirven, ¿no? Entonces tú, con la gente que te rodea y en tu trabajo con niños y adolescentes también puedes hacer esto, pero siempre en este balance de no meterte en lo que no te importa, no forzar, no confrontar, no ir en contra de su libre albedrío finalmente, ¿no? ¿No? Y también, ¿qué mejor maestro? Aquella persona que vivió en un mundo de ego, vivió en un mundo de droga, vivió en un mundo de corrupción, lo que fuera. Y logró salir de ahí, logró transformar ahí a través de cualquier experiencia que haya tenido filosófica, cultural. Y esa persona es la persona más indicada para decir, mira, yo viví ese mundo y yo sé también cómo se sale de ese mundo. Hoy valoro la armonía, valoro la belleza, valoro la parte divina que hay en nosotros, el respeto por nuestro cuerpo, el respeto por las otras personas, valoro la creación, valoro todo. Yo ya sé que es estar allá en ese mundo, ahora valoro esto, entonces se vuelve un gran ejemplo, ¿sí? Y ve uno miles y miles de testimonios frente a eso, entonces tiene un sentido también pedagógico, ¿sí? De que estas personas son las más indicadas para ser maestros, ¿sí? Creo yo, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y también en nuestro planeta hay una oportunidad de vivencia de una gran verdad bella, ¿no? O belleza verdadera, que es un poco esta película también lo digo así con mis palabras, ¿no? De que cuando llegues a los mundos venideros, en niveles de conciencia más elevados, en mundos que van más allá incluso de los mundos de estancia mononciales, ¿no? Te van a decir, ¿y de dónde eres? Del planeta Tierra. ¿Qué? ¿Tú eres de los que crees sin ver? ¡Wow! Mis más sinceros respetos, ¿no? Sí, claro que sí. Tenemos, Wilson, un comentario en el chat que Angelita nos lo va a leer. Creo que es de Normita. Sí, Jótica. Bueno, Norma nos dice, esta revelación sobre los artesanos podría ser un anticipo para que contrastemos lo intrascendente de algunos de nuestros actos y emprender cambios que reflejen mejor la verdad, la belleza y la bondad. Y también tenemos la mano levantada de Osvaldo. Osvaldo, ¿nos quería complementar? Sí, quería decir algo sobre las inevitabilidades. Pues realmente alguien en algún grupo de Urantia alguna vez me preguntó si las inevitabilidades eran las mismas para todos los seres humanos o eran diferentes. Me pareció una buena pregunta porque yo me puse a investigar y entendí mucho. Creo que tengo por ahí incluso una charla sobre las inevitabilidades porque me llamó mucho la atención, porque es que en realidad eso me ayudó a concluir lo que ya sabemos y que hemos venido aprendiendo desde el punto de vista de la pedagogía, entre otras cosas, Lourdes. Y es que hay dos formas de aprender para los seres humanos. Una, a través de los espejos de los demás, y esos espejos de los demás incluyen libros, conocimiento, enseñanzas de otros, etcétera, etcétera. Y la otra forma es estrellándose. Entonces resulta que esa es la mejor forma de aprender. Y en mi opinión, las inevitabilidades son diferentes para cada ser humano y son necesarias porque son escalones que nos llevan a ascender, a ser mejores y a comprender mejor nuestro proceso evolutivo y comprender mejor el mundo y a qué vinimos a este mundo. Muy bien, Quería decir eso, gracias.
Gracias, Osvaldo, muy amable. En resumen, es que los dos métodos son el golpe o la conciencia, pero el golpe es el favorito en este planeta. Sí, desde que nos enseñaron que la sangre, ¿cómo era que decían el dicho? La letra con sangre entra. La letra con sangre entre, así fue que nos enseñaron cuando estábamos chicos. Yo creo que ya estamos terminando nuestro programa. Llegó la hora como de buscar aquí la pantalla para mostrar quién va a ser nuestro próximo invitado la semana entrante, o invitada más bien. Muchas gracias a todos los nuevos participantes de este espacio. Siempre serán bienvenidos. No sin antes recordar que el esfuerzo que se hace por parte de Urantia Televisión para transmitir este evento. Muchas gracias a todos los de la parte técnica, que en especial al señor Jorge Arcega, que nos ha apoyado muchísimo en la transmisión de este evento. Así que, de verdad, Urantia Televisión. Y para la semana que entra tenemos a otra comunicadora, a otra mujer que ha sido baluarte en América Latina, pionera en la comunicación. Ella es argentina, pero vive en realidad en este momento en Ecuador. Y esta mujer, Nélida Oliver, nos tiene mucho que contar también, al igual que lo ha hecho Lourdes, nos tiene mucho que transmitir. Así que va a ser otro testimonio maravilloso para que no se lo pierdan. Dentro de 8 días tendremos a esta maravillosa mujer. Sin más, Jotica, sí, cuéntame. qué pena interrumpirte. ¿Tú me permites leer el último aporte que nos da Lourdes en el chat, que me parece excelente? ¿Qué dice? Mira, dice: entrena tu memoria para mantener en fideicomiso sagrado los episodios vigorizantes y valiosos de la vida para que puedas recordarlos. Construye en ti y para ti galerías donde tienes en reserva belleza, bondad y grandeza artística. La evocación atesorada de los grandes momentos. Todos estos tesoros de la memoria irradian sus más preciosas y exaltadoras influencias. Uy, qué lindo, Lourdes, gracias. Gracias. No es libro Urantia, no es mío. Vamos a coger ese texto, vamos a cogerlo y lo vamos a pegar en el grupo de Café Virtual, por favor, para que nos recordemos. Uy, maravilloso, Sí. perfecto. Lourdes, de verdad, muchas gracias, has sido una invitada maravillosa de honor. Gracias por tu tiempo. Hemos aprendido mucho de ti. Excelente. Gracias al Padre siempre. Muchas gracias al Padre y gracias a ti por participar. Bueno, chao, adiós entonces. Y que tengan muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ahora sí.